Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde el amor, el suspenso, la traición y los secretos más profundos del corazón cobran vida. Síguenos para descubrir historias que te atraparán desde el primer momento y te harán sentir cada latido, cada lágrima, cada decisión imposible. En el prestigioso Hospital San Rafael de Bogotá, entre los pasillos impecables y el brillo de los instrumentos quirúrgicos, nació un secreto que nadie debía conocer. Catalina Morales, una joven de 25 años con ojos color miel y manos trabajadoras, llevaba meses ocultando la verdad más peligrosa de su vida. Ella era apenas una empleada de administración, invisible entre las batas blancas y los títulos universitarios que decoraban las paredes del hospital, pero su corazón guardaba un secreto que podía destruirla. Meses atrás, durante una noche de inventario interminable, el doctor Julián Serna había aparecido en su oficina. Él era el CEO del hospital, un cirujano brillante de 38 años, conocido por su frialdad calculadora y su ambición insaciable. Aquella noche, sin embargo, algo en él había cambiado. Quizás fue el cansancio, quizás la soledad que se escondía detrás de su traje impecable. Sus miradas se cruzaron y lo imposible sucedió. Durante 3 semanas vivieron un romance clandestino, encuentros furtivos en su oficina después del turno nocturno, conversaciones susurradas donde Julián revelaba una vulnerabilidad que jamás mostraba ante el mundo. Catalina se enamoró perdidamente de aquel hombre complejo que, por breves momentos, dejaba caer su máscara de hielo. Te está atrapando esta historia. No te pierdas ni un segundo. Dale, seguir a Susurros de Pasión. Ahora mismo, para vivir cada capítulo de esta historia que te romperá el corazón y te hará creer nuevamente en el amor verdadero. Pero como todas las historias prohibidas, la suya terminó tan abruptamente como comenzó. Una mañana, Julián la citó en su oficina con la misma frialdad de siempre. Sin mirarla a los ojos, le informó que su error había terminado, que ella debía olvidar lo sucedido, que él tenía una reputación que proteger y una posición que mantener. Las palabras cayeron como cuchillos sobre el corazón de Catalina, quien salió de aquella oficina con la dignidad hecha a pedazos. 2 semanas después, la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas. Catalina lloró en silencio en el baño del hospital, sabiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Pensó en buscarlo, en decirle la verdad, pero el recuerdo de su rechazo y su desprecio la paralizó. ¿Qué podía esperar de un hombre que la había desechado como si nunca hubiera significado nada? Decidió entonces guardar el secreto. Trabajaría hasta el último momento, ahorraría cada peso y enfrentaría sola la maternidad. Nadie en el hospital debía saberlo, especialmente él. Pero los secretos, por más profundos que se entierren, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Los meses transcurrieron como una tortura silenciosa. Catalina observaba su cuerpo transformarse mientras el miedo crecía dentro de ella, con la misma intensidad que la vida en su vientre. Cada mañana se miraba al espejo de su pequeño apartamento en el barrio Kennedy, calculando cuánto más podría ocultar su embarazo bajo el uniforme administrativo azul marino del hospital. Desarrolló una estrategia de supervivencia meticulosa. Usaba chaquetas amplias, incluso en los días calurosos de Bogotá. Cargaba carpetas y documentos contra su abdomen cuando caminaba por los pasillos y evitaba las áreas comunes durante los descansos. Su escritorio se convirtió en su refugio, un pequeño cubículo donde podía respirar sin ser observada constantemente. Las náuseas matutinas las combatía con galletas de soda escondidas en el cajón inferior de su escritorio.
Cuando las contracciones de Braxton Hicks la asaltaban durante las reuniones, apretaba los puños bajo la mesa y respiraba profundamente, rezando para que nadie notara el sudor en su frente. Su vida se había convertido en un acto de equilibrismo permanente sobre el filo de una navaja. El doctor Julian Serna pasaba ocasionalmente frente a su oficina, siempre apurado, siempre rodeado de residentes ansiosos por captar su atención. Nunca la miraba. Para él, Catalina había dejado de existir, reducida nuevamente a la invisibilidad de los empleados sin importancia. Cada vez que lo veía, ella sentía una mezcla de dolor y rabia que le quemaba la garganta. Ese hombre, tan admirado y respetado, llevaba su misma sangre creciendo en su interior y ni siquiera lo sabía. Sus compañeras de trabajo comenzaron a notar cambios. Mercedes, la secretaria de Recursos Humanos, comentaba que Catalina se veía más llenita, más saludable. Lucía, de Contabilidad, le preguntaba constantemente si se sentía bien, notando su palidez y su cansancio. Catalina respondía con sonrisas forzadas y excusas sobre el estrés laboral, pero sabía que el tiempo se agotaba. En su 6º mes, tuvo que comprar uniformes 2 tallas más grandes. Inventó una historia sobre retención de líquidos y medicamentos nuevos. Algunas compañeras le creyeron, otras la miraban con sospecha creciente. El hospital, con sus paredes blancas y su ambiente aséptico, se había convertido en una prisión de juicios silenciosos y miradas interrogantes. Por las noches, en la soledad de su apartamento, Catalina hablaba con su bebé. Le prometía un futuro mejor, una vida donde nadie los humillara, donde ella sería suficiente para ambos. Acariciaba su vientre con ternura infinita, imaginando el rostro de su hijo, rezando para que no heredara los ojos fríos de su padre. Pero el universo, cruel e irónico, tenía otros planes. El secreto que Catalina protegía con desesperación estaba a punto de explotar de la manera más pública y humillante posible. El destino de Catalina está por cambiar para siempre. Podrá mantener su secreto o el hospital entero descubrirá la verdad de la forma más brutal. Era un martes ordinario de octubre cuando el cuerpo de Catalina decidió que ya no podía seguir guardando secretos. Faltaban apenas 3 semanas para su fecha probable de parto, 3 semanas que ella había planeado usar para renunciar discretamente, inventar una emergencia familiar, desaparecer antes de que la verdad fuera inevitable. Pero el destino tenía otros planes. A las 2 de la tarde, mientras organizaba expedientes médicos en el 3er piso, sintió la primera contracción. No fue como las falsas alarmas anteriores. Esta vez, el dolor la atravesó como un rayo, robándole el aliento y obligándola a aferrarse al escritorio. Intentó convencerse de que era otra falsa alarma, pero su cuerpo sabía la verdad que su mente se negaba a aceptar. Catalina intentó llegar al baño, moverse con discreción, pero sus piernas temblaban violentamente. El pasillo del hospital, normalmente bullicioso con médicos, enfermeras y pacientes, se convirtió en un túnel interminable. Cada paso era una agonía. Sentía el líquido amniótico deslizándose por sus piernas, empapando su uniforme, dejando un rastro de humillación sobre el piso pulido. La segunda contracción la derribó. Catalina cayó de rodillas en medio del corredor principal, justo frente a la sala de espera de cirugía. El grito que escapó de su garganta resonó por todo el piso, silenciando conversaciones y deteniendo el movimiento frenético del hospital. Las carpetas que había intentado usar como escudo cayeron esparcidas a su alrededor, documentos médicos volando como confesiones al viento.
el caos estalló instantáneamente. Enfermeras corrieron hacia ella, pacientes se levantaron de sus sillas con expresiones de shock, médicos residentes se quedaron paralizados sin saber cómo reaccionar. Catalina sentía las miradas clavándose en su cuerpo como agujas, viendo finalmente lo que había ocultado durante meses. Su secreto, su vergüenza, su verdad más íntima, estaba ahora expuesta bajo las luces fluorescentes del hospital. Una enfermera gritó pidiendo una camilla, pero las contracciones se sucedían sin piedad. No había tiempo. El bebé venía ahora, aquí, en el corredor frío del Hospital San Rafael, frente a todos los que habían trabajado junto a ella sin saber nada. Catalina lloraba de dolor y humillación mientras manos desconocidas intentaban ayudarla, mientras voces le decían que respirara, que pujara, que todo estaría bien, pero nada estaba bien. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Entre el dolor que le nublaba la visión, Catalina escuchó una voz familiar dando órdenes con autoridad fría y calculadora. Una voz que conocía demasiado bien, una voz que no había escuchado dirigirse a ella en meses. Su corazón se detuvo un instante antes de que otra contracción la partiera por la mitad. El doctor Julián Serna había llegado a la escena. El pasado y el presente están a punto de colisionar de la manera más devastadora. ¿Qué hará Julián cuando descubra la verdad? El doctor Julián Serna había estado en una reunión con la junta directiva cuando su busca sonó con el código de emergencia obstétrica en el tercer piso. Como CEO y cirujano principal, técnicamente no era su responsabilidad atender ese tipo de emergencias, pero el mensaje especificaba que no había obstetras disponibles y que se necesitaba intervención quirúrgica inmediata. Con un suspiro de fastidio, abandonó la sala de juntas y se dirigió al tercer piso, sin imaginar que estaba caminando hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. Al llegar al corredor, la escena que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. Una multitud de personal médico y curiosos se había formado alrededor de una mujer tendida en el suelo. Sangre manchaba el piso inmaculado del hospital. Gritos de dolor reverberaban entre las paredes. Julián activó automáticamente su modo profesional, ese estado mental donde las emociones desaparecían y solo quedaba la precisión quirúrgica. Apartó a las enfermeras con autoridad y se arrodilló junto a la paciente, preparándose para evaluar la situación. Pero cuando sus ojos finalmente se posaron en el rostro contorsionado por el dolor, el mundo se detuvo. Era Catalina, su Catalina, la mujer a quien había desechado meses atrás como si no significara nada, y estaba dando a luz en medio del corredor de su hospital. El impacto fue como recibir un golpe en el estómago. Por un segundo, el doctor Serna dejó de ser el cirujano frío y calculador y se convirtió en el hombre que había compartido secretos en la oscuridad con aquella mujer. Pero solo por un segundo, su entrenamiento médico y su orgullo profesional no le permitieron mostrar debilidad frente a todos los presentes. Con la mandíbula apretada, recuperó su compostura. Catalina lo miró con ojos llenos de dolor, humillación y algo más oscuro: odio. Intentó hablar, quizás para pedirle que se alejara, pero otra contracción la obligó a gritar. Julián ordenó a las enfermeras que prepararan el equipo de emergencia mientras él examinaba la situación con manos que temblaban imperceptiblemente. La cabeza del bebé ya estaba coronando. No había tiempo para trasladarla a una sala de partos. La ironía era brutal y perfecta. El hombre que la había rechazado, que había destruido su corazón con palabras frías, ahora estaba obligado por su juramento hipocrático y su posición a ser quien la ayudara,
en el momento más vulnerable y doloroso de su vida. Julián sintió algo retorcerse en su pecho, una mezcla de culpa, incomodidad y una emoción que no quería nombrar. Con voz profesional que contrastaba con el caos interior, comenzó a dar instrucciones precisas. Pidió anestesia local, sábanas estériles, instrumentos quirúrgicos. Su reputación estaba en juego. Todos en el hospital lo observaban, evaluando cada movimiento. No podía permitirse mostrar debilidad o emoción. Era el doctor Serna, el cirujano perfecto, el CEO intocable. Pero mientras sus manos trabajaban con eficiencia mecánica, ayudando a traer una nueva vida al mundo en las condiciones más indignas posibles, una pregunta comenzaba a martillar en su cerebro. ¿Cuántos meses habían pasado desde aquella noche? ¿Cuánto tiempo desde que terminó su relación con Catalina? Las matemáticas eran simples y aterradoras. La verdad está a punto de nacer, literalmente. ¿Podrá Julián seguir ignorando lo que su corazón ya comienza a sospechar? El llanto del bebé cortó el aire como una declaración de vida en medio del caos. Julián sostuvo al recién nacido, con manos expertas pero temblorosas, mientras las enfermeras cortaban el cordón umbilical y preparaban las mantas estériles. Era un niño, pequeño pero saludable, con pulmones que protestaban vigorosamente por haber llegado al mundo de manera tan abrupta. En ese momento, mientras limpiaba cuidadosamente al bebé según el protocolo médico, Julián cometió el error de mirarlo realmente, no como médico evaluando signos vitales, sino como ser humano contemplando a otro, y lo que vio lo dejó sin aliento. Los ojos del recién nacido, todavía hinchados pero inconfundiblemente grises, eran idénticos a los suyos. La forma de la nariz, pequeña pero con el mismo puente ligeramente elevado que Julián veía cada mañana en el espejo. La línea de la mandíbula, incluso en ese rostro diminuto y arrugado, replicaba la estructura ósea de la familia Serna. Pero lo que verdaderamente lo paralizó fue la marca de nacimiento color café claro en el hombro izquierdo del bebé, exactamente igual a la que él tenía en el mismo lugar, una característica genética que su padre y su abuelo también habían llevado. El tiempo se congeló. El bullicio del corredor se convirtió en un zumbido distante. Julián miraba fijamente a ese bebé que lloraba en sus manos, y cada fibra de su ser reconocía lo que su mente se negaba desesperadamente a aceptar. Hizo los cálculos mentalmente una y otra vez, como si repetir las matemáticas pudiera cambiar el resultado. 9 meses. Había pasado exactamente 9 meses desde aquella última noche con Catalina. Este bebé era su hijo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida, cuidadosamente construida, su reputación inmaculada, su control absoluto sobre cada aspecto de su existencia, se desmoronaba ante una verdad de apenas 3 kilogramos que lloraba en sus brazos. Levantó la mirada hacia Catalina, que yacía agotada en el suelo, pálida y vulnerable. Sus ojos se encontraron por primera vez en meses. En los de ella vio confirmación, desafío y un dolor tan profundo que hizo que algo en el pecho de Julián se quebrara. Ella sabía que él acababa de descubrirlo. Había visto el reconocimiento en su rostro. Las enfermeras intentaron tomar al bebé de sus manos para llevarlo a la unidad de neonatología, pero Julián se resistió instintivamente. Era su hijo, su sangre, su responsabilidad. Palabras que nunca había asociado consigo mismo, de repente, cobraban un significado devastador y absoluto. Uno de los residentes
se acercó preguntando por el nombre del padre para los registros médicos. Julián se quedó en silencio, con la mandíbula tensa, mientras todas las miradas del personal médico se clavaban en él. El secreto de Catalina había sido revelado, pero ahora era su turno de decidir. ¿Reconocería la verdad frente a todos o protegería su reputación como siempre había hecho? Catalina lo miraba con una mezcla de expectativa y resignación, como si ya supiera cuál sería su elección, como si esperara una segunda traición. Pero algo había cambiado en Julián. Al sostener a ese bebé, al ver su propio rostro reflejado en esos rasgos diminutos, algo primitivo y poderoso se había despertado en su interior. Era terror, sí, pero también era algo más, algo que nunca había sentido antes. Era paternidad. Julián acaba de descubrir que es padre, pero ¿tendrá el valor de reconocerlo públicamente o volverá a traicionar a Catalina? Pasaron 3 días antes de que Julián finalmente reuniera el valor para enfrentar a Catalina. 3 días en los que ella permaneció en una habitación privada del hospital, recuperándose del parto traumático mientras su hijo descansaba en la unidad de neonatología bajo observación. 3 días en los que Julián no pudo dormir, no pudo concentrarse en sus cirugías, no pudo hacer nada más que pensar en ese bebé que llevaba su sangre. El escándalo se había expandido por el hospital como fuego en papel seco. Los rumores circulaban en cada piso, en cada cafetería, en cada vestuario. La empleada administrativa soltera que había dado a luz en el corredor. El misterio del padre ausente. Las miradas de lástima y los susurros de juicio perseguían a Catalina incluso en su habitación de recuperación. Julián entró a la habitación un jueves por la noche, cuando los pasillos estaban vacíos y las enfermeras cambiaban turnos. Llevaba su bata blanca impecable, su postura perfecta, pero sus ojos grises mostraban una vulnerabilidad que Catalina nunca había visto antes. Ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia las luces de Bogotá, y ni siquiera se volteó cuando escuchó la puerta cerrarse. El silencio entre ellos era denso, cargado de 9 meses de secretos y años de diferencias sociales. Julián habló primero, con voz controlada pero temblorosa. Le dijo que había visto al bebé, que había reconocido los rasgos familiares, que sabía la verdad. Le dijo que quería hacer las cosas bien, que estaba dispuesto a reconocer legalmente al niño, a darle su apellido, a asumir su responsabilidad como padre. La risa de Catalina fue amarga y corta, como el filo de un cuchillo. Finalmente se volteó para mirarlo y Julián retrocedió ante la frialdad en sus ojos. Ella le preguntó dónde había estado esa responsabilidad cuando la desechó como basura. ¿Dónde había estado su honor cuando la echó de su oficina como si fuera un error vergonzoso? ¿Dónde había estado su hombría cuando ella enfrentó sola cada náusea, cada miedo, cada noche de insomnio preguntándose cómo sobreviviría? Las palabras de Catalina cayeron sobre Julián como piedras. Ella le dijo que no necesitaba su apellido, que no quería su dinero manchado de culpa, que no iba a permitir que él jugara al padre arrepentido solo porque su conciencia finalmente había despertado. Le recordó cada palabra cruel que él había dicho aquella mañana hace 9 meses, cada gesto despectivo, cada segundo de humillación que ella había soportado. Julián intentó defenderse, explicar que había tenido miedo, que su posición como CEO lo obligaba a mantener cierta imagen, que nunca imaginó las consecuencias. Pero cada excusa sonaba más patética que la anterior, incluso para sus propios oídos. Catalina lo interrumpió con voz helada, diciéndole que sus miedos y su reputación no significaban nada comparados con lo que ella había sufrido.
Entonces Julián cometió su segundo gran error. Levantó la voz, dejando que su frustración y su orgullo herido salieran a la superficie. Le dijo que él tenía derechos como padre, que ella no podía simplemente negarse a que él conociera a su hijo, que ese bebé llevaba su sangre, su ADN, su linaje, que la familia Serna tenía una herencia que ese niño merecía conocer. La bofetada resonó en la habitación como un disparo. Catalina se había levantado de la cama, ignorando el dolor de su cuerpo todavía en recuperación, y había golpeado a Julián con toda la rabia acumulada de meses de silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras le gritaba que su hijo no era una propiedad, no era un objeto para reclamar cuando le conviniera, que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, tendría que ganarse ese derecho, no exigirlo. Julián se quedó en silencio, con la mejilla ardiendo y el orgullo destrozado. Por primera vez en su vida, el doctor Julián Serna no tenía respuestas, no tenía control, no tenía poder. La guerra entre Catalina y Julián acaba de comenzar, pero la verdadera batalla está por llegar cuando el mundo exterior descubra el secreto. La noticia explotó como una bomba en la alta sociedad de Bogotá. No tardó más de 48 horas para que alguien del hospital filtrara la información a los círculos sociales correctos. Una empleada de limpieza le contó a su prima, quien trabajaba en la casa de la familia Mendoza. Una enfermera mencionó el escándalo durante un almuerzo familiar. Un residente publicó un comentario velado en redes sociales. Como un virus imparable, el rumor se expandió por los clubes exclusivos, las reuniones de caridad y las cenas privadas donde la élite bogotana decidía quién merecía pertenecer a su mundo. El doctor Julián Serna, el cirujano más prestigioso de la ciudad, el CEO del Hospital San Rafael, heredero de una familia de abolengo que se remontaba a la época colonial, había dejado embarazada a una simple empleada administrativa. Una mujer sin apellido, sin educación universitaria, sin conexiones sociales. Una don nadie que ahora amenazaba con manchar el linaje perfecto de los Serna. La madre de Julián, doña Elvira Serna de Montalvo, llegó al hospital como un huracán vestido de Chanel. Era una mujer de 60 años con el cabello perfectamente peinado, perlas auténticas en el cuello y una expresión de disgusto permanente en el rostro. Irrumpió en la oficina de su hijo sin anunciarse, acompañada por el abogado de la familia, un hombre de traje gris que cargaba un maletín lleno de documentos legales y soluciones convenientes. La conversación fue brutal. Doña Elvira no gritó. Las mujeres de su clase nunca gritaban. Simplemente habló con esa frialdad cortante que había perfeccionado durante décadas de mantener las apariencias. Le dijo a Julián que había sido un tonto, que había arruinado décadas de reputación familiar por un momento de debilidad con una cazafortunas. El abogado desplegó sus papeles sobre el escritorio. Un acuerdo de confidencialidad, una suma generosa de dinero para que Catalina desapareciera, un plan para transferirla a otro hospital en otra ciudad. Julián escuchó en silencio, sintiendo la presión familiar como una soga alrededor de su cuello. Su madre continuó, recordándole su compromiso con el hospital, con la familia, con su clase social. Le mostró los mensajes que había recibido de otras familias importantes, expresando su preocupación por el escándalo. Le advirtió que la junta directiva del hospital ya estaba cuestionando su liderazgo. Mientras tanto, Catalina enfrentaba su propia batalla en las trincheras del hospital. Sus compañeras de trabajo, que antes la saludaban cordialmente,
ahora la evitaban en los pasillos. Escuchaba los susurros cuando pasaba. Cazafortunas, aprovechada, calculadora. Algunos decían que había planeado todo desde el principio, que había seducido deliberadamente al doctor Serna para asegurarse un futuro financiero. Otros la miraban con lástima, como si fuera una víctima ingenua de un hombre poderoso. Mercedes, de Recursos Humanos, la citó a su oficina con una expresión profesionalmente neutral. Le informó que, debido a las circunstancias, sería mejor que Catalina considerara una transición a otra institución. No era un despido formal, por supuesto, solo una sugerencia fuertemente respaldada por la dirección del hospital. Le ofrecieron 3 meses de salario como compensación si firmaba un acuerdo de no divulgación. La presión social también llegó a través de canales más sutiles. El padre Francisco, el capellán del hospital que Catalina había consultado, durante su embarazo la visitó con una expresión de preocupación paternal. Le habló sobre el pecado, sobre la responsabilidad, sobre cómo a veces lo mejor para un niño era dejarlo ir con una familia apropiada que pudiera ofrecerle oportunidades. Sugirió discretamente la adopción, mencionando que conocía familias cristianas de buena posición buscando un bebé. La junta directiva del Hospital San Rafael convocó una reunión de emergencia. 12 hombres y 3 mujeres de la élite médica y empresarial de Bogotá se reunieron en la sala de conferencias del piso ejecutivo. El tema no oficial era el problema Serna. Hablaron sobre imagen institucional, sobre responsabilidad corporativa, sobre la necesidad de mantener estándares éticos. Algunos sugerían que Julián debía renunciar temporalmente hasta que el escándalo se calmara. Otros proponían que simplemente negara la paternidad y dejara que el asunto se desvaneciera. Las redes sociales también se involucraron. Aunque ningún nombre fue mencionado directamente, las publicaciones codificadas comenzaron a circular. Historias sobre cierto médico famoso y empleadas oportunistas, memes sobre el síndrome de Cenicienta moderna. Los foros de chismes de la alta sociedad ardían con especulaciones y juicios. Julián se encontró en una encrucijada imposible. Por un lado, su familia, su posición, su mundo entero exigiendo que negara la paternidad o al menos que la manejara discretamente. Por el otro, la imagen de ese bebé con sus ojos grises, con la marca de nacimiento Serna, con su sangre corriendo por las venas. Julián debe elegir entre su mundo de privilegios y la verdad de su sangre. ¿Tendrá el coraje de enfrentar a la sociedad que lo creó? La decisión de Julián llegó en la madrugada de un viernes, después de otra noche sin dormir. Había pasado horas mirando las fotografías que secretamente había tomado de su hijo en la unidad de neonatología. Ese pequeño ser que dormía ajeno al caos que su existencia había desatado. En ese momento de claridad brutal, Julián comprendió que había vivido toda su vida siguiendo reglas impuestas por otros, protegiendo una reputación que nunca le había dado verdadera felicidad. A las 8 de la mañana, convocó una conferencia de prensa en el auditorio del hospital. La noticia corrió como pólvora y para las 9 el lugar estaba repleto de periodistas, empleados del hospital y miembros curiosos de la sociedad bogotana. Doña Elvira intentó detenerlo, suplicando, amenazando, pero Julián la miró con una determinación que ella nunca había visto en su hijo. Frente a las cámaras y los micrófonos, el doctor Julián Serna hizo algo que ningún miembro de su familia había hecho jamás. Eligió la verdad sobre las apariencias.
Con voz firme, pero cargada de emoción, reconoció públicamente que era el padre del bebé nacido días atrás en el corredor del hospital. Admitió haber tenido una relación con Catalina Morales. Confesó haberla tratado injustamente, haber sido un cobarde que la abandonó cuando más lo necesitaba. Las cámaras capturaron cada palabra, cada gesto, cada segundo de vulnerabilidad de un hombre que había vivido toda su vida detrás de una máscara de perfección. Julián declaró que asumiría completamente su paternidad, que reconocería legalmente a su hijo, que daría su apellido sin condiciones. Más importante aún, defendió públicamente a Catalina, describiendo su valentía, su fortaleza, su dignidad ante una situación imposible. Llamó mentirosos a quienes la acusaban de ser una cazafortunas y exigió respeto para la madre de su hijo. El impacto fue inmediato y devastador. La junta directiva del hospital entró en sesión de emergencia. Doña Elvira sufrió una crisis de ansiedad que requirió atención médica. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos admiraban su honestidad, otros lo crucificaban por su irresponsabilidad inicial. Los periódicos de la tarde llevaban titulares escandalosos sobre el médico millonario y su romance secreto. Pero Julián no se detuvo ahí. Contrató al mejor abogado de familia de Bogotá, no para defenderse, sino para establecer legalmente sus derechos y responsabilidades como padre. Presentó una demanda de reconocimiento de paternidad voluntario, solicitó una prueba de ADN para formalizar legalmente lo que su corazón ya sabía y comenzó los trámites para que su hijo llevara el apellido Serna. Catalina observaba todo esto desde su habitación con sentimientos contradictorios. Parte de ella sentía una satisfacción oscura al ver a Julián enfrentar las consecuencias de sus acciones, al verlo perder el control que tanto valoraba. Pero otra parte, más profunda y aterradora, comenzaba a preguntarse si su gesto era genuino. ¿Era arrepentimiento real o simplemente otro movimiento calculado para proteger su imagen? La batalla legal se intensificó cuando Julián pidió establecer un régimen de visitas. Quería ver a su hijo diariamente, participar en decisiones médicas, estar presente desde el principio. Catalina, todavía herida y desconfiada, se resistió. Sus propios abogados, proporcionados por una organización de derechos de las mujeres que había tomado su caso como bandera, argumentaban que Julián no había demostrado ser un padre confiable. Los medios de comunicación convirtieron la batalla legal en un circo mediático. Programas de televisión debatían sobre los derechos paternales versus los derechos maternales. Feministas y conservadores se enfrentaban en debates acalorados. La historia del doctor y la empleada se convirtió en símbolo de luchas de clases, de desigualdad de género, de hipocresía social. Julián renunció a su posición como CEO del hospital, un movimiento que sorprendió a todos. En una carta pública, explicó que necesitaba tiempo para ser padre, que ningún puesto profesional valía más que su hijo. La decisión le costó millones en ingresos, pero ganó algo inesperado: la primera señal de respeto en los ojos de Catalina. Durante semanas, Julián se presentaba diariamente en la unidad de neonatología, observando a su hijo a través del cristal cuando Catalina no le permitía acercarse más. Traía flores para ella que eran rechazadas, escribía cartas que quedaban sin respuesta, pero no se rendía. Cada día estaba allí, demostrando con acciones lo que sus palabras no podían expresar. La sociedad bogotana lo había expulsado de sus círculos exclusivos. Su madre dejó de hablarle. Amigos de toda la vida le dieron la espalda. Pero Julián continuaba.
porque por primera vez en su vida estaba luchando por algo que realmente importaba. Julián lo ha perdido todo por reconocer a su hijo. ¿Será suficiente para ganar el perdón de Catalina y el derecho a ser padre? 2 meses habían pasado desde la confesión pública de Julián. El bebé, a quien Catalina había nombrado Mateo, crecía saludable y fuerte, ajeno al drama que rodeaba su existencia. Catalina había aceptado finalmente un régimen de visitas supervisadas, permitiendo que Julián pasara 2 horas al día con su hijo en una sala especial del hospital, siempre con una enfermera presente. Julián llegaba cada día exactamente a las 3 de la tarde, sin importar el clima, sin importar su cansancio. Ya no vestía trajes impecables. Usaba ropa casual, cómoda, apropiada para cargar a un bebé. Había aprendido a cambiar pañales viendo videos en internet. Había memorizado las técnicas de lactancia para poder ayudar con los biberones. Había leído cada libro sobre paternidad que pudo encontrar. Catalina lo observaba desde la distancia, todavía guardando sus emociones detrás de un muro de hielo, pero algo en su interior comenzaba ya a agrietarse. Veía cómo Julián hablaba suavemente a Mateo, cómo sus manos, antes firmes y precisas en el quirófano, temblaban con ternura al sostener esos deditos diminutos. Lo veía cantar canciones de cuna con voz desafinada, reír cuando Mateo lo miraba con esos ojos grises idénticos a los suyos. Una tarde de diciembre, mientras una tormenta tropical azotaba Bogotá, Julián llegó empapado a su visita diaria. La enfermera supervisora había llamado enferma y Catalina se vio obligada a quedarse sola con él en la sala. El silencio entre ellos era denso, interrumpido solo por los sonidos suaves de Mateo durmiendo en los brazos de su padre. Julián rompió el silencio con voz quebrada. No intentó justificarse esta vez, no ofreció excusas ensayadas. Simplemente comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran sin el control calculador que siempre había mantenido. Le contó sobre su infancia solitaria en una mansión fría, donde el afecto era un lujo que los Serna no podían permitirse. Le habló de un padre ausente que medía el amor en logros académicos y posición social, de una madre que lo había entrenado desde niño para ver las emociones como debilidades que debían ser erradicadas. Las palabras de Julián pintaban un retrato devastador de un niño que creció creyendo que su valor estaba determinado por su apellido, su título, su cuenta bancaria, que había aprendido a construir muros alrededor de su corazón porque en su mundo la vulnerabilidad era sinónimo de fracaso, que había rechazado a Catalina no porque ella no significara nada, sino porque significaba demasiado, y eso lo aterraba más que cualquier cirugía complicada. Lágrimas corrían por el rostro de Julián mientras confesaba que nunca había aprendido a amar, que su familia había confundido el control con el afecto, el poder con la seguridad, que cuando conoció a Catalina, ella había despertado en él algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. La posibilidad de ser simplemente humano, sin títulos, sin máscaras, sin las expectativas aplastantes de los Serna. Admitió que había sido un cobarde, que cuando ella comenzó a significar más que una aventura prohibida, cuando sus sentimientos se volvieron reales y peligrosos, él había huido como el hombre débil que siempre temió ser, que la había lastimado deliberadamente porque era más fácil destruir algo hermoso que arriesgarse a que lo destruyera a él primero. Pero sostener a Mateo, mirar ese rostro que era un espejo de su propia sangre, había roto todas sus defensas. Por primera vez en su vida, Julián había sentido un amor incondicional, un propósito que no estaba dictado por las expectativas de otros. Y eso lo había transformado de maneras
que nunca imaginó posibles. Catalina escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Julián resonaba en lugares dolorosos de su propio corazón. Ella también había levantado muros, había cultivado su odio como una armadura contra el dolor. Pero viendo a este hombre destruido, vulnerable, completamente despojado de su arrogancia, algo en ella cedió. Se acercó lentamente y, por primera vez en meses, tocó la mano de Julián. Él la miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Catalina le dijo con voz suave pero firme que el perdón no era algo que se otorgaba de inmediato, que la confianza se construía con acciones, no con palabras, pero reconoció que él estaba intentando, que estaba cambiando, que por el bien de Mateo ellos necesitaban encontrar una manera de coexistir. Julián asintió, comprendiendo que no merecía más que eso. No todavía, pero era un comienzo. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, los tres permanecieron juntos en esa pequeña sala. No eran una familia todavía, quizás nunca lo serían en el sentido tradicional, pero eran algo nuevo, algo frágil pero real. Dos personas rotas intentando crear algo hermoso de las ruinas de sus errores. Los muros comienzan a caer. ¿Podrán Catalina y Julián construir un futuro juntos o el pasado los perseguirá para siempre? 6 meses transformaron el paisaje emocional de 3 vidas entrelazadas por el destino y la sangre. Mateo crecía como un niño saludable y curioso, con los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Pero más importante que su desarrollo físico era el milagro silencioso que ocurría a su alrededor. La lenta reconstrucción de 2 corazones destrozados. Julián había cumplido cada promesa. Renunció definitivamente a la presidencia del Hospital San Rafael, aceptando una posición como cirujano regular con horarios normales que le permitían estar presente en la vida de su hijo. La decisión le costó no solo ingresos, sino también el respeto de lo que quedaba de su círculo social. Doña Elvira finalmente lo desheredó en una ceremonia dramática ante el abogado familiar, declarando que su hijo había traicionado el legado de los Serna. Pero Julián descubrió algo extraordinario en su caída desde el pedestal de la élite: la libertad. Sin el peso de las expectativas familiares, sin la presión de mantener una imagen perfecta, comenzó a descubrir quién era realmente. Aprendió a cambiar pañales a las 3 de la mañana, a preparar biberones con la precisión que antes reservaba para las cirugías, a cantar canciones infantiles sin importarle su voz desafinada. Catalina observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. Durante meses mantuvo su guardia alta, esperando que Julián se cansara del papel de padre devoto, que regresara a su antigua vida de privilegios. Pero él continuaba presentándose día tras día, no solo para Mateo, sino también para ella. Traía comida cuando Catalina estaba demasiado cansada para cocinar. Ayudaba con las tareas del hogar sin que se lo pidieran. Escuchaba sus miedos nocturnos sobre la maternidad sin ofrecer soluciones arrogantes. El punto de quiebre llegó una noche de junio, cuando Mateo enfermó con fiebre alta. Catalina, presa del pánico maternal, llamó a Julián a las 2 de la madrugada. Él llegó en 15 minutos, todavía en pijama, y pasó toda la noche ayudándola a cuidar al bebé. No actuó como el médico prepotente que solía ser. Actuó como un padre aterrado, sosteniendo a su hijo mientras Catalina le ponía paños fríos en la frente. En algún momento de esa larga noche, mientras Mateo finalmente dormía entre ellos, Catalina miró a Julián y vio algo que no había visto antes: un hombre genuinamente transformado por el amor. No era el CEO arrogante, no era el cirujano frío,
no era el hijo obediente de la aristocracia bogotana. Era simplemente un padre agotado y dedicado, con ojeras profundas y el cabello despeinado, que había elegido a su hijo sobre todo lo demás. Las palabras salieron de Catalina sin planificación. Le dijo que lo perdonaba, no porque él lo mereciera completamente, sino porque cargar el resentimiento estaba envenenando su propia alma. Julián lloró abiertamente, algo que el antiguo doctor Serna jamás habría permitido, y le agradeció con una humildad que antes era imposible en él. El amor regresó lentamente, no con la pasión prohibida de su primer encuentro, sino con algo más profundo y duradero. Se construyó sobre madrugadas compartidas, pañales sucios, risas de bebé y la intimidad de dos personas que habían visto lo peor del otro y elegían quedarse de todas formas. Catalina comenzó a confiar, Julián continuó demostrando, y en ese baile delicado de perdón y redención, algo hermoso floreció. Un año después del nacimiento de Mateo, Julián y Catalina se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. No hubo lista de invitados de la alta sociedad, no hubo el salón de baile de algún club exclusivo, no hubo la aprobación de los Serna. La ceremonia se celebró en el pequeño apartamento de Catalina en Kennedy, con sus vecinos como testigos, con empanadas y tamales en lugar de catering elegante, con Mateo en brazos de su madre mientras el juez los declaraba marido y mujer. Julián usó el dinero que le quedaba de su herencia paterna para crear una fundación en el Hospital San Rafael, un programa de apoyo para empleadas embarazadas, ofreciendo atención médica gratuita, asesoría legal y protección laboral. Lo nombró Fundación Mateo, convirtiéndose en un catalizador para el cambio en las políticas laborales del hospital. También implementó reformas en el trato a los empleados de nivel administrativo, creando programas de capacitación y oportunidades de crecimiento. El hospital, que una vez había sido un símbolo de jerarquías rígidas, comenzó a transformarse en un lugar más humano, más justo. Algunos médicos se resistieron, pero Julián ya no temía las opiniones de otros. Había aprendido que el verdadero poder no venía de los títulos, sino de la integridad. Catalina terminó sus estudios de enfermería con el apoyo de Julián, no por su dinero, sino por su presencia constante cuidando de Mateo mientras ella asistía a clases nocturnas. Se graduó con honores y eventualmente se convirtió en supervisora de enfermería del mismo hospital donde una vez fue invisible. La familia Serna nunca aceptó completamente a Catalina, pero Julián construyó una nueva familia alrededor de su esposa e hijo. Los vecinos de Kennedy se convirtieron en tíos y abuelos honorarios de Mateo. Toda la comunidad que una vez vio el escándalo, ahora celebraba el triunfo del amor sobre las convenciones sociales. En las noches tranquilas, cuando Mateo dormía en su cuna, Julián y Catalina se sentaban en el balcón de su modesto apartamento, mirando las luces de Bogotá. Habían perdido mucho en el camino hacia este momento: reputación, riqueza, aprobación social. Pero habían ganado algo infinitamente más valioso: una familia construida sobre verdad, sacrificio y amor auténtico. El doctor Julián Serna había aprendido finalmente que el verdadero lujo no se compraba con dinero ni se heredaba con apellidos aristocráticos. El verdadero lujo era despertar junto a la mujer que amaba, escuchar la risa de su hijo y saber que había elegido el amor sobre el miedo, la humanidad sobre las apariencias y el corazón sobre el orgullo. Y en ese corredor del Hospital San Rafael, donde una vez nació un escándalo, había nacido también algo milagroso: la redención de un hombre,
y la prueba de que el amor, cuando es genuino y luchado, puede transformar incluso los corazones más fríos en refugios de calidez y esperanza. Gracias por seguir esta historia en Susurros de Pasión. Si te emocionó este relato de amor, redención y segundas oportunidades, no olvides seguir nuestro canal para más historias que tocarán tu corazón, porque el verdadero amor siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos,